Un saludo a todos y todas. Mi nombre es Juliet Ortiz Gómez, soy profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y es un gusto para mí compartir con ustedes esta investigación titulada Comparación de las competencias laborales para el desempeño superior en el teletrabajo y el trabajo a distancia en Cuba. La implementación masiva del teletrabajo y del trabajo a distancia en nuestro país como respuesta a la crisis derivada por la pandemia del nuevo coronavirus ha constituido un reto para todas las organizaciones, trabajadores, directivos y el país en general. Es así como trabajadores y directivos cubanos han tenido que adaptarse a un nuevo escenario, el desarrollo de su actividad laboral lejos de sus organizaciones, sin necesidad de estar presentes físicamente en sus centros de trabajo. Esto ha conllevado a transformaciones en los modos de hacer, en las relaciones laborales, en los procesos de comunicación, en las organizaciones, entre otros aspectos. Y es en este escenario laboral entonces donde se demanda la actualización de competencias laborales para el desempeño superior de trabajadores en las modalidades de trabajo a distancia, dígase teletrabajo y trabajo a distancia. Por tales motivos se realizó un estudio cuyo objetivo fue comparar las competencias laborales identificadas en los trabajadores según las modalidades de trabajo a distancia. El estudio se realizó a nivel nacional con una muestra representativa y se aplicó el cuestionario de teletrabajo y trabajo a distancia elaborado por el equipo de investigación de la Facultad de Psicología y se trabajó con una muestra total de 24.035 trabajadores, los que representan un 7,4% del total de trabajadores en ambas modalidades, y es una cifra estadísticamente significativa. Y respecto a la modalidad de trabajo a distancia, el 64% trabajan a distancia y el 36% en teletrabajo. En cuanto al sexo, el 67,5% de los trabajadores eran mujeres y el restante 32,5% hombres. En cuanto a la categoría ocupacional, el 85% de la muestra se encuentra entre técnicos y profesionales y si se tiene en cuenta el sector económico, el 72% aproximadamente pertenece a los servicios y el 28% al sector productivo. Para el desempeño superior en el trabajo a distancia fueron identificadas 7 competencias claves: dominio técnico del contenido de trabajo, capacidad de planificación del trabajo, capacidad de organización del trabajo, habilidades y destrezas en el uso de las TIC, autodisciplina y autocontrol, administración del tiempo y comunicación efectiva. En el caso de las competencias claves identificadas para el teletrabajo, se coincide con las anteriores y se agrega la autonomía en la toma de decisiones y resolución de problemas. Ahora bien, aunque existen semejanzas, también se encontraron algunas diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las competencias para el teletrabajo y para el trabajo a distancia. En este caso son las que se encuentran señaladas en cursiva: la capacidad de organización del trabajo, administración del tiempo, autonomía en la toma de decisiones y resolución de problemas y habilidades y destrezas en el uso de las TIC. En estas competencias se evidencia un mayor porcentaje de selección para el teletrabajo, a excepción de la capacidad de organización del trabajo. En el teletrabajo, al ser mínimos los encuentros presenciales, ya que el desarrollo de la actividad laboral se basa en la utilización de las TIC, pues demanda de mayores capacidades de autogestión y autonomía por parte de los trabajadores que se encuentran en esta modalidad para alcanzar buenos resultados. De esta manera se torna relevante cómo se autogestiona y administra el tiempo, así como las habilidades y destrezas en el uso de las TIC, al depender de ellas fundamentalmente la actividad laboral. Por ello, esta competencia tiene mayor relevancia para el teletrabajo según el criterio de la muestra estudiada, y es donde se aprecia la mayor diferencia entre las competencias para ambas modalidades. Igualmente, se necesita además autonomía en la toma de decisiones y resolución de problemas, al no poder recibir por parte de los supervisores o los directivos las devoluciones o la información necesaria para la actividad laboral con la misma disponibilidad, rapidez, cercanía con que se haría cara a cara. Por lo tanto, los teletrabajadores no requieren de una supervisión constante y sí trabajar de manera más autónoma, en mayor medida que los trabajadores a distancia. Y esto se relaciona con un aspecto esencial en el teletrabajo, que es la confianza en los subordinados, como elemento que permita el empoderamiento de los trabajadores en esta modalidad de trabajo a distancia. Con respecto a la administración del tiempo, el porcentaje de selección es más elevado en el teletrabajo, aunque también es clave en el trabajo a distancia.
En el teletrabajo, al estar los trabajadores un mayor tiempo fuera de la institución, con menos contacto cara a cara con jefes, compañeros de trabajo, quizás sea necesario en mayor medida un manejo eficiente del tiempo, así como una adecuada organización de sus actividades laborales y tareas, en cuanto a planeación, seguimiento y evaluación de dichas labores, etcétera. No obstante, para los trabajadores a distancia también esto constituye una competencia clave, pues aunque asisten a la empresa con mayor regularidad, esto supone de igual manera una organización de las visitas a su centro laboral, de la información que deben disponer para la realización de su trabajo, las fechas de entrega, etcétera. Por lo tanto, los trabajadores deben tener claridad sobre qué es urgente, lo que puede ser o no pospuesto, en aras de lograr administrar su tiempo de manera eficaz y eficiente. En las modalidades de trabajo a distancia, establecer prioridades y administrar bien el tiempo entonces resulta fundamental. Por otra parte, también se autoevaluaron las competencias laborales según la modalidad de trabajo a distancia y se encontraron algunas diferencias estadísticamente significativas en las siguientes competencias: autonomía en la toma de decisiones y resolución de problemas, habilidades y destrezas en el uso de las TIC, gestión de la información, capacidad para el aprendizaje permanente y el autodesarrollo y tolerancia al trabajo en aislamiento. Todas estas se evalúan mejor para el teletrabajo que para el trabajo a distancia, lo que expresa que los teletrabajadores tienen esas competencias más desarrolladas que los trabajadores a distancia. A su vez, los resultados anteriores sobre los porcientos de elección son congruentes con este hallazgo, puesto que al ser competencias más exigidas para el teletrabajo, también son más potenciadas mediante su desempeño. En conclusión, se puede mencionar que las competencias claves identificadas para el desempeño de trabajadores en el teletrabajo y el trabajo a distancia coinciden en su gran mayoría. Las competencias laborales tienden a tener mayores porcientos de selección para el teletrabajo, aunque en ambas formas de organización del trabajo son consideradas como competencias que posibilitan un desempeño superior de los trabajadores en estas modalidades. Los teletrabajadores presentan un mayor desarrollo de estas competencias en un nivel alto que en el caso de los trabajadores a distancia, lo que al parecer indica que las competencias podrían potenciarse más durante el desempeño en el teletrabajo. Tanto los teletrabajadores como los trabajadores a distancia cuentan con competencias para el desempeño superior en estas formas de organización del trabajo, aun cuando algunas deben formarse en mayor medida. Y la mayoría de estas competencias genéricas están relacionadas con la gestión del trabajo y no forman parte generalmente de los programas tradicionales de capacitación o formación. Y como recomendación fundamental se propone garantizar opciones alternativas y diversas de capacitación, tanto para directivos como para trabajadores en estas modalidades, en la formación de las competencias que se exigen para el teletrabajo y el trabajo a distancia, las cuales no se reducen a la competencia técnica necesaria, sino que se relacionan con capacidades de gestión y autogestión del trabajo comunes para todas las ocupaciones. Muchísimas gracias por su atención y me despido.